Hola a todas y todos y bienvenidos a nuestro Davita Podcast, un espacio donde hablamos de salud renal, cuidado y el impacto que tiene cada decisión en la vida de nuestros pacientes. Hoy abordaremos un tema fundamental, la adherencia al tratamiento en diálisis y por qué asistir a cada sesión puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Para entender mejor este tema, nos acompaña Carolina Aguilar, directora médica especialista en nefrología, y Javiera Moya, jefa del equipo Experiencia de Pacientes, quienes nos ayudarán a profundizar en este importante aspecto del cuidado del paciente. Hola Javi. Hola Caros, qué rico encontrarnos nuevamente en este espacio. Así es. Bueno, para iniciar este podcast tengo una pregunta para ti, ¿ya? Cuéntanos por qué es tan importante adherir a la diálisis. Bueno, principalmente los pacientes piensan que la adherencia al tratamiento tiene que ver solamente con la asistencia a diálisis, ¿ya? Nosotros tomamos la adherencia no solamente con la asistencia y el cumplimiento del tiempo efectivo, que es el tiempo en diálisis, sino también los cuidados de la alimentación y la ingesta de líquido y también la toma de medicamentos, ¿ya? Tenemos que entender que el riñón, cuando está funcionando de forma natural, funciona 24/7. El paciente, cuando ingresa a diálisis, va solamente 3 veces a la semana, 4 horas. Por ende, es muy importante también que las funciones que hacía de forma natural el riñón, hoy día también las complementemos de forma externa, ya sea a través de la máquina de diálisis, con el filtro que va a hacer el tema de filtrar las toxinas, limpiar la sangre. Por otro lado, la parte de la alimentación también, que es muy importante el autocuidado del paciente. Vamos a tener que cuidar también la alimentación, ya con los alimentos que vamos a ingerir para controlar el potasio, el fósforo, ¿ya? Y por otro lado también ver el tema de la ingesta del líquido, que es muy importante también, entendiendo que hay pacientes que no todos también tienen la función residual todavía, que es que hace que orinen, ¿ya? Por ende pueden acumular mucha más agüita también en el cuerpo. Y los medicamentos también, que son muy importantes. Entonces, para que tengamos éxito con la terapia dialítica, cuando hablamos de adherencia, es la tríada, que sería asistencia a diálisis, cumplir con el tiempo efectivo, toma de medicamentos y los cuidados de la alimentación. ¿Cuáles son las principales barreras, Caro, que tú logras identificar en los pacientes que pueden enfrentar como también un desafío para que puedan adherir a la terapia dialítica? Mira, yo creo que las barreras son muchas y eso es lo que hace tan complejo el tema, en el fondo, de adherencia a diálisis. Y uno podría un poco agruparlas. Por ejemplo, tenemos primero las barreras que son más bien físicas o clínicas. Dentro de ellas tenemos las comorbilidades que tienen los pacientes. Nuestros pacientes tienen muchas enfermedades. La principal causa de ingreso a diálisis es la diabetes. Los pacientes diabéticos tienen polineuropatía diabética, muchas veces tienen pie diabético, están amputados, hay otros que tienen artrosis, y eso les dificulta en el momento de trasladarse, tanto subirse al furgón y llegar a la diálisis, y después, además de eso, tienen que estar 4 horas en un sillón, sentados, semiacostados, lo que les causa dolor. Por lo tanto, esa es una primera barrera. Lo otro, la conexión a diálisis. Sabemos que hay disfunción de los accesos vasculares, principalmente los catéteres, a veces las fístulas también, y eso genera igual en el paciente una ansiedad anticipatoria, en el fondo, de pensar, ¿funcionará o no funcionará mi catéter? No quiero ir de nuevo al hospital, este es el último acceso vascular que me queda, por lo tanto eso genera también una ansiedad y un poco de rechazo hacia la diálisis. Luego, mientras ellos se están dializando, se van generando algunos síntomas. Por ejemplo, tienen náuseas, puede bajarle la presión, tienen calambres en diálisis, muchos presentan cefalea. Entonces relacionan la diálisis con estos síntomas incómodos, entre comillas. Y posterior a la diálisis, también presentan mucha fatiga. Entonces, llegan a la casa, están fatigados y tienen un tiempo más prolongado para poder recuperarse y retomar su vida habitual, ¿ya? También tenemos barreras que son logísticas y socioeconómicas. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes que logran llegar a la diálisis por sus propios medios, pero hay otros que requieren del transporte. Y sabemos bien que quizás el paciente que lo van a buscar al último puede ser que esté a media hora antes de la diálisis, pero los otros los pasan a buscar 2 horas antes, 1 hora y media. O los pacientes que viven en extrema ruralidad. Exacto. Entonces ya la diálisis no solo son los 4 horas de tiempo de la terapia, sino que también hay que considerar el transporte, ¿ya? Y eso limita mucho en la vida laboral, familiar, en lo que uno quiera hacer.
O sea, hay un impacto fuerte en la calidad de vida todas maneras. en los pacientes. De todas maneras. Además de eso, si bien esta enfermedad GES y te garantizan el tratamiento, hay muchos costos asociados. Lo que comentabas tú recién, por ejemplo, la dieta. Tienen que hacer una dieta especial, baja en fósforo, baja en potasio, y eso implica costos adicionales. No solo pensando en los pacientes que están en hemodiálisis, sino también en diálisis peritoneal, porque si se garantiza la máquina, los líquidos para dializar, los pacientes en diálisis peritoneal también invierten mucho dinero en cosas para hacer el aseo del lugar donde se van a hacer la diálisis, los parches, entonces implica un costo adicional. Y hay una cosa que no hay que olvidar, es que muchos pacientes son dependientes en el fondo y tienen un cuidador. Y ese cuidador, a veces, no solo el paciente que se dializa es el que está cansado, sino que es la persona que lo cuida, porque también le limita la vida a él. Entonces puede ser muchas veces que tengamos un cuidador que está fatigado y que incentiva al paciente a decir, ¿sabes qué? Hoy día no vayas a diálisis porque tengo muchas cosas que hacer y no te puedo esperar, no puedo hacer las cosas que tengo que hacer. Otras barreras son las psicológicas y las emocionales, que esa yo creo que es un factor súper importante. Sabemos que gran porcentaje de nuestros pacientes tienen una depresión y obviamente que la anedonia, las pocas ganas te motivan a faltar a diálisis. Totalmente. Y está muy ligado también el aspecto psicológico desde la motivación de vida que el paciente también tenga, va a adherir también a la terapia. Entonces, alguna afectación del estado del ánimo que se pueda desencadenar en algún paciente, o como bien tú dices, en la red primaria de apoyo, que es fundamental, va a impactar directamente también en cómo el paciente va a adherir. Exacto. Y también sabemos que cuando a un paciente lo diagnostican con una enfermedad renal crónica que tiene que ingresar a diálisis, existen distintas etapas. La primera es la etapa de negación. O sea, yo no tengo esto, me hicieron un diagnóstico malo. Las etapas del duelo. Exacto. Entonces, la negación obviamente hace, y como pasa al principio, que todavía tienen alguna diuresis residual, todavía orinan, no se sienten tan mal. Entonces, no pasa nada si falta una diálisis. Y ese es el pensamiento. Y ahí es el peligro. Exacto. Y eso va evolucionando con el tiempo. Después lo que pasa es que ya cuando asumí mi enfermedad y asumí que tengo que ir a diálisis, tengo un duelo con mi vida anterior en el fondo. Y esta es la reconciliación que haces tú con tu nuevo yo en el fondo. Exacto. Yo antes podía ir a la playa los fines de semana, yo antes podía ir a mis eventos sociales, yo antes podía ir con mi familia y ahora ya no puedo porque tengo que ir a diálisis. Y eso se suma también a la rigidez un poco horaria. O sea, yo me dializo lunes, miércoles y viernes en tal turno, o martes, jueves y sábado en tal turno. Muchas veces los centros de diálisis tratan de hacer los cambios de turno para poder facilitar a los pacientes, pero a veces no es posible. No es posible. Entonces, porque no hay cupo, porque los centros de diálisis están llenos, entonces eso hace también que cree cierto rechazo. ¿Ya? Totalmente. Después existen otras barreras que tienen que ver un poco con el personal de salud, más que nada la prestación de salud, que tienen que ver, por ejemplo, con la educación del paciente. Lo que vemos frecuentemente es que la enfermedad renal es muy silenciosa. Entonces, muchas veces nuestros pacientes ingresan a diálisis cuando ya están, dicen, yo en el fondo ando de urgencia, porque están con un síndrome urémico, porque están con un edema pulmonar agudo, ingresa a diálisis. O se hospitalizan por otra cosa, una neumonía, una infección urinaria, y le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que ingresar a diálisis. Entonces, este periodo como de educación, de decirle lo que va a pasar de aquí en adelante, usted tiene falla renal, vamos a hacer esto para evitar que progrese rápidamente, en un momento va a ingresar a diálisis, cuando ingrese a diálisis va a pasar esto, lo que va a necesitar es esto. Todo ese periodo se pierde, y se pierde ese periodo donde el paciente asume su enfermedad un poco. Entonces, porque llega muy brusco. O sea, súper importante igual, idealmente que se pesquise la enfermedad renal en la etapa 1, 2, 3, para preparar también a los pacientes del proceso o de que van a llegar a diálisis. Yo también explico que eso igual es una barrera también como del ecosistema en general. Ya, tú bien dijiste que están los pacientes diabéticos como la mayor enfermedad, como en prevalencia de la enfermedad renal, y que de alguna otra forma igual llegan de forma de urgencia, con toda la sintomatología,
Pero también creo que hay otro desafío cuando el paciente, una vez que comienza a dializarse, esta sintomatología empieza a disminuir, porque la diálisis empieza a hacer un buen efecto, y después el paciente se confía, y ahí es donde vamos teniendo también problemas después de adherencia. Entonces tenemos una gran tarea también nosotros como equipo de salud, porque ya llegamos como en la parte ya más final, por así decirlo, y tenemos que hacer una educación, como tú bien dices, Caro, como continua, constante con los pacientes, y el rol del equipo clínico es fundamental. Exacto. Y en relación a lo mismo, ahí está la próxima barrera en el fondo, que es la relación que hay con el médico o con el personal de salud del centro de diálisis. Yo creo que eso es fundamental. Si el paciente tiene la percepción de que al personal yo no le intereso, O soy un número más. exacto, soy un número más, si yo falto hoy día nadie se va a dar cuenta, hay menos motivación de asistir, versus que si vemos un personal que es preocupado. Y por lo mismo, la rotación de personal clínico en los centros igual es mala, porque en el fondo, obviamente que pasa un periodo de tiempo en la que uno hace un lazo, un vínculo con el personal que te está atendiendo, le tienes más confianza, y si van rotando las personas que trabajan en el centro, ese vínculo se pierde y hay que volver a formarlo con la... Totalmente. Estoy de acuerdo contigo que el vínculo es fundamental en la atención con los pacientes renales, entendiendo que asisten 3 veces a la semana, están 4 horas. Si a eso también sumamos el tema del trayecto, como el viaje en el fondo del paciente, durante muchos años, en verdad yo también creo que nosotros los configuramos como un factor protector para los pacientes en los centros de diálisis. Somos, como ellos también dicen, como la segunda casa, la familia, y efectivamente desde el vínculo terapéutico podemos movilizar también a nuestros pacientes a que tomen conciencia y noción de enfermedad, de que internalicen las pautas de autocuidado, y eso se logra a través del vínculo. Exacto, muy importante. Javiera, Carolina, acá tenemos una pregunta que nos realizó un paciente en nuestros canales de redes sociales de Davita Chile, y nos preguntan, ¿qué pasa realmente en mi cuerpo si falta una sesión de diálisis? Bueno, como lo comentaba la Javi al inicio, la diálisis lo que hace en 4 horas es hacer la función del riñón de 48 horas previas en el fondo, y cuando hay un fin de semana incluso 72 horas. Por lo tanto, si uno falta una sesión de diálisis, lo que va a pasar, voy a hablar un poco desde el punto de vista como técnico, por así decirlo, una de las cosas es que se empieza a acumular el agua. ¿Ya? Al principio quizás uno tiene orina todavía, tiene diuresis residual y no es tan relevante, por así decirlo, pero con el tiempo ya los pacientes dejan de orinar y esa agua se acumula y eso se va a los pulmones. Y me imagino que el síntoma debe ser súper desagradable también, el sentir que tenéis mucho líquido en el cuerpo. Que te mueres, en el fondo, si esa es la sensación de ahogo, de muerte inminente. Entonces uno termina en una emergencia médica hospitalizado por un edema pulmonar agudo, lo que puede llevar a una ventilación mecánica y varios días de hospitalización. Lo otro, y que como ya lo hemos comentado anteriormente, la enfermedad del riñón es súper silenciosa. Entonces, ¿qué pasa? Si faltamos una sesión de diálisis, el potasio se va acumulando, va subiendo, y el potasio, el riesgo que tiene es que provoca arritmias que son mortales. Así es. Mortales. Y eso, la verdad es que es silencioso. O sea, hasta el momento que te llega la arritmia, tú no te vas a... Y lo que entiendo también que es rápido. O sea, un paciente, por ejemplo, en el día, no sé, pudiese comerse, un ejemplo, un tutti frutti. Sabemos que a veces en el verano tenemos las frutas más ricas, con mayor cantidad de potasio. ¿Y qué va a pasar? Que claramente a lo mejor durante el día, si además no asista a su sesión de diálisis, pudiese entonces sentir una arritmia, por ejemplo, que se acelera el corazón en la tarde. O sea, yo entiendo que el potasio es rápido. Es muy rápido. Y además, casi todos los alimentos tienen potasio. Uno siempre les dice que más tienen potasio para que se cuiden. Entonces, esa falsa creencia, claro, esa falsa creencia de yo me cuido, no voy a comer los alimentos que tienen más potasio. No, porque igual están acumulando potasio con el resto de los alimentos. También la diálisis se encarga de regular la acidez de la sangre, por así decirlo. Y cuando la sangre está más ácida, que es cuando faltamos a diálisis, el potasio tiende a subir más todavía. Entonces es como un factor extra. Y lo otro es la uremia, las toxinas que eliminamos a través del riñón y en este caso a través de la diálisis, que se van acumulando y van causando muchos síntomas que son neurológicos, como letargia, desorientación.
que no son buenos, y además la exposición prolongada a eso te va causando una encefalopatía urémica que se llama, te va causando un deterioro neurológico que es muy importante. Entonces, por eso es bueno y por eso insistimos tanto en que vayan a todas sus sesiones de diálisis. Sí. Y lo otro que hay que pensar, que si uno falta una sesión de diálisis, la próxima tenemos que hacer el trabajo de la sesión actual y de la anterior. Y no es posible sacar 7 litros de agua, 5 litros de agua en una sesión de diálisis. Porque la tolerancia a veces no es la óptima. Es un tema muy importante, porque muchos de los pacientes, bueno, yo soy psicóloga además también, y cuando hacemos las intervenciones con ellos sienten que tienen que escoger, como si yo me cuido la alimentación, puedo permitirme a veces faltar a diálisis, o en verdad vengo a todas mis sesiones, puedo comer lo que yo quiera. Exacto. Ya, pero lo que también tenemos que entender que las 4 horas de tiempo efectivo que tenemos también es que también tienen una explicación. Por lo que yo entiendo, primera hora y segunda hora sacamos más potasio, que es más rápido. Exacto. Y tercera y cuarta hora recién estamos sacando lo que es el fósforo. Y yo creo que ahí también hay un peligro, porque si bien el síntoma, y como el potasio actúa más rápido, se puede evidenciar de forma más rápida, el potasio, o sea, el fósforo, es más a largo plazo, que puede producir descalcificaciones, entiendo, en los pacientes. Entonces, también hay un síntoma, yo creo que también debe ser súper incómodo para ustedes, nuestros pacientes, que es cuando la toxina quiere salir por alguna parte, entiendo, y empieza a darte picazón en la piel. Exacto. Pero eso no es inmediato. Entonces, muchas veces cuando revisamos los exámenes, y le decimos a los pacientes dentro de sus parámetros también, y le tiene que bajar, no sé, disminuir el fósforo, y a veces los pacientes dicen, pero yo tampoco es tanto, porque me siento bien. Pero a la larga vamos a empezar a sumar esta sintomatología que me imagino que es bastante incómoda igual, y que por algo también nosotros trabajamos en harto que los pacientes, ustedes los pacientes, tomen conciencia de dializarse 4 horas y no 3 horas, ya 3 horas y media, porque efectivamente el tiempo sí impacta en cómo el paciente se va a sentir. Sí, y además lo que tú comentabas del fósforo, claro, el fósforo como lo más inmediato, entre comillas, es que te va a picar la piel, pero el problema que causa a largo plazo, además de descalcificar por un aumento de la PTH y todo, es que se van calcificando los vasitos, ¿ya? Entonces, muchas veces nos provocan infarto porque tenemos todas las arterias del corazón tapadas. Yo tengo un paciente que tuvo oportunidad de un trasplante y no hubo dónde poner el injerto porque los vasos sanguíneos estaban todos tapados, así que... Con lo que sabemos que cuesta que puedan conseguir también un trasplante. Claro. Bueno, y para continuar, cuéntanos qué estrategias podríamos implementar para mejorar la adherencia de diálisis de nuestros pacientes. Bueno, nosotros como Davita tenemos hartas estrategias que estamos trabajando también constantemente con todos los programas y proyectos que tenemos. Bueno, yo creo que la estrategia que tenemos también es que no solamente el paciente, tenemos que ver solamente el paciente, la voluntad del paciente que quiera asistir a diálisis, sino también que es un trabajo mancomunado también entre el paciente, su familia y nosotros como equipo de salud, ¿ya? Desde mi rol como líder del área de experiencia paciente, estamos trabajando también actualmente en una campaña a nivel compañía que se llama Cada Sesión Cuenta, ¿ya? Donde también los proyectos que tenemos no solamente es un proyecto más para nosotros, sino que es un proyecto de vida para nuestros pacientes, porque el conectarnos desde nuestro rol profesional y también desde la humanización hace que tengamos una cercanía distinta con el paciente, la escucha activa, la contención, la experiencia del paciente importa, tú lo mencionaste anteriormente, sí, importa. Exacto. Ya, la enfermedad es una enfermedad catastrófica. Los pacientes llegan Y no solo para el paciente, sino que para la familia completa. Entonces, no tienen el tiempo también de poder vivir este duelo, lo viven en conjunto con la enfermedad. Entonces, nosotros como equipo jugamos un rol muy protagónico también y muy importante con ello. Y parte de la estrategia también es que nosotros nos mantengamos también conectados con lo que estamos haciendo y para quienes lo estamos haciendo. Porque también con tantos años a veces tienes al paciente tanto tiempo, la diálisis muy mecanizada también, conectamos, desconectamos también. Yo creo que está el tema también de que podemos quizás despersonalizarnos en la atención, lo cual nunca debiese ocurrir. Tenemos al paciente 3 veces a la semana, debiésemos siempre estarles preguntando, saludarlo, preguntarles cómo se sienten, escucharlo, ya eso no debiésemos perderlo nunca.
Y eso es parte también de lo que trabajamos como Navita, como experiencia paciente, en todos los proyectos que tenemos, con la campaña que estamos haciendo, que el equipo se motive en promover instancias de educación, de participación, de que lo pasemos bien también, de hacer comunidad con nuestros pacientes, ya que entendemos el impacto, como tú bien lo dijiste, como biopsicosocial del paciente, es también el que el paciente sienta que llega a un lugar donde lo va a pasar bien, donde se va a distraer también de sentirse enfermo todo el tiempo. Ya, Y sentirse acompañado, apoyado. Totalmente. Y nosotros también buscamos que no solamente el paciente sobreviva, buscamos que el paciente viva, que el paciente Una buena calidad de vida. vaya a buscar vida, exacto, y él decida qué quiere hacer con ese tiempo que va a buscar tan valioso, pasarlo con sus familias, conocer a sus nietos. Eso es un regalo. Y eso es lo que hacemos nosotros, eso es la diálisis, es entregarle vida a nuestros pacientes y en el fondo estas estrategias de también ir constantemente trabajando en un modelo centrado en la persona nos permite esto. Claro, porque igual hay que entender que los motivos de falta de adherencia son distintos para cada paciente. No todos los pacientes son iguales, no todos faltan el mismo motivo en el fondo. Entonces, lo que conversábamos antes, es súper importante el vínculo que tienen con el personal de salud, la confianza para contarle, me pasó esto, o súper importante también que nosotros, cada vez que falta un paciente, nos comuniquemos con ellos, incluir a todos. Hacemos el real motivo en asistencia para que podamos desplegar también el soporte como equipo multidisciplinario. Si efectivamente la causa, por ejemplo, es que el paciente, no sé, está súper desmotivado, no quiere ir a asistir, a lo mejor es psicológico, tenemos psicólogos y trabajadores sociales también en los centros de diálisis, nutricionistas, nefrólogos, enfermeros, entonces todos también aportamos para también poder ayudar a estos pacientes a que en el fondo puedan adherir de la mejor manera posible al tratamiento sustitutivo. Incluso los mismos pacientes ayudan mucho en eso, porque los pacientes que llevan más tiempo o que en el fondo tienen una mejor relación, por así decirlo, con su enfermedad, aconsejan a los mismos, y es súper importante ese periodo que ellos tienen en el transporte, porque ellos conversan mucho De todo. y comparten mucha experiencia de todo. Positivo, negativo. Bueno, a raíz de eso, tenemos nosotros en nuestros centros de diálisis, tenemos pacientes líderes. Ellos participan con nosotros también en diversas actividades que hacemos, talleres, así que súper bien y gracias por todo ese apoyo, porque efectivamente ellos se acercan distinto, porque ellos ya tienen la enfermedad, a veces nosotros nos fueron un poquito más distantes, pero bueno, ¿es posible? Es posible. Claro. Súper. Javier y Carolina, ¿cuál creen que será el gran desafío de la adherencia en el futuro? La adherencia la tenemos no solo en el futuro, desde ya. Desde ayer. Claro. Yo creo que, bueno, hay varios puntos que son como bien clave. Uno, yo creo que es muy importante la educación al paciente. Yo creo que a veces los médicos, sobre todo, cometemos un error de ser como muy confrontacional. El paciente tiene que asistir, porque tiene que venir, ¿por qué no vino? Sin, como decíamos antes, preocuparnos del real motivo por el que no vino y ver de qué forma podemos facilitar que este paciente empiece a venir a todas sus sesiones de diálisis. Hay que entender un poco el contexto. También la población de nuestros pacientes va a ir cambiando con el tiempo. Ya sabemos que las tasas de natalidad están muy bajas, por lo tanto cada vez vamos a tener pacientes más añosos y también eso va de la mano de adecuar un poco la diálisis a cada paciente. ¿Ya? Incluso tenemos pacientes que tienen cáncer o tienen algunas otras enfermedades que los dificultan mucho más y creo que tenemos que estar enfocados en eso más que en decir venga porque tiene que venir, en hacer algo activamente para que ellos se sientan cómodos, vengan a diálisis y se sientan bien en diálisis. Yo creo que el gran desafío lo dividiría en dos, el que nosotros tenemos cuando ya el paciente está en diálisis y también desde la prevención de la enfermedad renal crónica. Lo conversamos anteriormente y en el fondo es como, y ojalá poder pesquisar la enfermedad en etapa 1, 2, hasta 3 y que también se despliegue este soporte desde también, voy a meter un poco más a otro tema, pero en estricto rigor también como desde la prevención de los centros primarios, como por ejemplo los CEFAM. Desde ahí, porque la mayoría de nuestros pacientes tienen diabetes, hipertensión y la enfermedad renal llega a una enfermedad como secundaria, no primaria. Entonces,
Y además la importancia que tenemos en la línea de la prevención también nosotros, en que la patología igual tiene un porcentaje hereditario. Entonces, la familia también de nuestros pacientes, que también se involucran en el cuidado de los pacientes, es muy importante también que ellos incorporen estas estrategias de autocuidado. Y por otro lado, el desafío que tenemos son con estos pacientes también que lamentablemente empiezan a negociar con la enfermedad. A veces si falto no me pasa nada, o si voy, me permito comer más cosas, trabajar con estos pacientes, porque hoy día lo que están asociando es, a raíz de la falta de la conciencia de enfermedad, en el fondo la falta de síntomas. Entonces, si el paciente, me imagino, orina, a lo mejor no se va a sentir ahogado de forma inmediata. Entonces, me siento bien cuando no voy a diálisis, como tú bien dijiste, como después la diálisis que viene, porque, ojo, la diálisis no se recupera. O sea, faltaste una sesión y no es que la recuperemos, es otra nueva sesión. Vienen con más peso, va a ser más invasiva, probablemente se van a sentir mal. Entonces, el desafío efectivamente es la educación constante, involucrar a las familias en el tratamiento de los pacientes, generar estas instancias también de reuniones como equipo multidisciplinario, donde está el nefrólogo, psicólogo, trabajador social, la enfermera, ¿ya? Y obviamente que esto es algo constante, el vínculo terapéutico con los pacientes, fortalecerlo, promoverlo, escucharlo, vincularnos con ellos, ya entendiendo que son personas y que nadie está libre tampoco de enfermedad renal. O sea, No, nos puede pasar a cualquiera. yo creo que también no sé, yo tengo una consigna como muy mía también, que en el fondo es como yo hago mi trabajo pensando en, no sé, si a lo mejor me pasara a mí, cómo me gustaría a lo mejor que me atendieran, o fuera un familiar o un ser querido. Y cuando tú te conectas también desde ahí, tú entregas otra atención a los pacientes. Entonces el desafío creo que también es no despersonalizar la atención, es conectarnos en lo que hacemos, por qué lo hacemos, para quiénes lo hacemos, trabajar como equipos multidisciplinarios, trabajar también muy de la mano también como con las redes secundarias, que es muy importante también para ver el tema logístico también de los pacientes, o inclusive estos pacientes también que tienen distintas comorbilidades asociadas, también ver cómo en el fondo con este trabajo mancomunado y coordinado, más como de enlace, también podemos ayudarlos a ellos a que tengan una diálisis de calidad. Yo siempre digo algo que tú nombraste recién, en el fondo, para mí se me hace muy fácil porque tengo el conocimiento y porque sé qué me pasaría a mí si es que no me dializo. Entonces, yo no me hago diálisis en el fondo, pero tengo ese conocimiento técnico. Entonces, eso hay que transmitírselo a los pacientes para que ellos sepan lo que les puede pasar si es que no vienen a diálisis, que no es por ir, sino que es para que ellos estén mejor, ¿ya? Y como comentábamos antes, la enfermedad renal es muy silenciosa, entonces también una cosa importante es que los familiares, todas las personas sepan que deben buscar activamente si tienen enfermedad de los riñones para, si la tienen, tratar de enlentecer su progresión. Y este periodo, como hablábamos anteriormente, que sirva de educación para que los pacientes lleguen mejor informados a dializarse. Y bueno, los que ya están en diálisis, obviamente, todo momento, mientras van al centro de diálisis, educación continua. Como comentábamos antes, desde el transporte, con los mismos pacientes que llevan más tiempo, el personal de salud, el médico que está ahí, que sea educación continua para que nos ayude también a mejorar la adherencia. Totalmente. Y yo también quiero mandarle un mensaje a nuestros pacientes que cuentan con todo un equipo de atención. Nosotros siempre estaremos disponibles para poder acompañarlos en este proceso que sabemos que es muy difícil, pero necesitamos también de su colaboración, necesitamos que pidan ayuda si necesitan del psicólogo, el trabajador social, que cuentan con ese recurso de la enfermera, de la nefróloga, del doctor, porque esto es un trabajo en conjunto, en equipo, efectivamente. Todos somos actores. Y bueno, no solamente buscamos que ustedes vivan, sino queremos que disfruten la vida, que se sientan bien. Así que esa es la gran diferencia entre sentirme enfermo a tener una enfermedad. Exacto. Así que ese también es el mensaje que también quiero ir cerrando el día de hoy. Así que bueno, todo el equipo de Habita estamos disponibles para ustedes en lo que necesiten y también para sus familiares. Agradecemos la participación de nuestras expertas, de Carolina y Javiera. Les invitamos a seguirnos y compartir nuestro contenido en Instagram, LinkedIn y YouTube. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
Gracias por la invitación. Chao, gracias, Caro. Chao.